Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos y mis amados amigos que nos oyen en la prédica, y les anuncio en este momento que estaremos dando estudios bíblicos. Aparte de los cultos de predicación, tendremos un domingo de predicación y un domingo de estudio. En los estudios hemos retomado el estudio del libro de Apocalipsis. Invito a toda la audiencia a que participe con nosotros en estos estudios, que tome nota de todo lo que hablemos, porque vamos a entrar en el estudio de este maravilloso legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que leamos y estudiemos. Así que permítanme orar para comenzar con el estudio del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por la oportunidad que me brindas a través de este equipo maravilloso que nos permites darle uso para llegar a cada hogar, a cada hermano y amigo, para que se edifique a través del estudio de tu palabra. Tú nos mandaste a escudriñar las Escrituras, y eso hacemos como iglesia para fortaleza de nuestras vidas espirituales. Gracias, Señor, a nombre de Jesucristo, por estos foros y esta oportunidad que me das. Gracias, Señor. Amén. Apocalipsis, una visión de la consumación de los tiempos. Apocalipsis, la sola mención de esa palabra despierta en los lectores de la Biblia una serie de emociones, una serie de interpretaciones de diversas magnitudes. El estudio de este libro siempre ha sido muy llamativo, aunque hay ocasiones que es poco aceptado. El Apocalipsis como libro ocupa un lugar muy importante en el canon del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Apocalipsis es uno de los libros favoritos de muchos grupos que estudian la palabra, estudiantes de la Biblia. Lo tienen como el libro predilecto para estudios. Yo bendigo a esos hermanitos que aman el estudio de la profecía de este libro, porque muchos no lo estudian. Como dije, es poco aceptado, y aunque siempre ha sido llamativo, muchos hermanos pues optan por mirar el Apocalipsis, leerlo así por encimita y no profundizar en la maravillosa revelación que este libro representa para el pueblo de Dios. Aunque reconocemos que su interpretación no es fácil, podemos decir que con la ayuda del Espíritu Santo podemos darle una interpretación correcta y objetiva. El propósito de este libro, haría que todo el que esté escuchando pueda oír bien con detenimiento. Este libro tiene un propósito, y es fortalecer a la iglesia. Mira lo importante que es estudiar este libro, y especialmente en este tiempo final que le ha tocado vivir a la iglesia del siglo XXI. Es decir, a ti y a mí como iglesia. Pero el propósito grande del libro, y esto es para que todo aquel que no lo acepte empiece a aceptarlo, empiece a estudiarlo, a buscar ayuda. Y aquí estamos brindando una oportunidad desde este púlpito
para que tú recibas esa ayuda junto con nosotros, porque el propósito del Señor es fortalecer su iglesia y consolarla precisamente en tiempos difíciles. ¿Y cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Estos tiempos que verdaderamente nos revela el Espíritu Santo que son los últimos tiempos y los más difíciles que le ha tocado a la iglesia de Cristo vivir sobre la faz de la tierra. Hablando de este propósito, este fue el propósito original y sirvió en tiempos de la persecución imperial. Cuando buscamos información, precisamente este libro se escribe cuando la iglesia era perseguida. Era un tiempo difícil y los tiempos difíciles nunca han dejado de pasar a la historia. Siempre hay tiempos y momentos difíciles. Y ese es precisamente el propósito de este libro. Esto hoy sigue vigente, pues dice a la iglesia y al lector fiel que hay esperanza en medio de la crisis que podamos enfrentar. Así que no hay tiempo malo para el creyente, porque el Señor está en medio nuestro para darnos esperanza, para decirnos que hay esperanza y que hay victoria en su presencia. Apocalipsis es un libro de esperanza en medio de la confusión de los días finales. A medida que vayamos estudiando este libro, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor permite que a través de esta palabra haya esperanza en medio de la confusión. Y eso es una noticia hermosa oírla, porque el mundo anda en confusión. El mundo está en desesperanza, pero el creyente cuando viene y oye la buena nueva de salvación y oye el evangelio y oye que en Jesucristo todo es posible, sabe que no debe haber confusión para aquellos que han creído a Jesucristo. Por tanto, no se turbe vuestro corazón, no se tenga miedo, porque hay esperanza, porque el propósito de este libro es revelarnos a Jesucristo que está en medio de la iglesia para fortalecernos. Este hermoso libro, y le llamo hermoso porque es el último libro que se escribió para la iglesia, precisamente para que la iglesia domine y pueda manejar días conflictivos donde el conflicto arrasa con la humanidad. La iglesia se mantiene firme como un estandarte, como columna y baluarte de la verdad que posee, que es en Cristo, porque precisamente este hermoso libro nos declara la enseñanza que Dios gobierna todas las cosas y que al final Él es el vencedor. En Apocalipsis termina lo que se comenzó en Edén. Y es importante que tomemos en cuenta este punto. Y precisamente en el cumplimiento de la promesa final de salvación y de la restauración escatológica que comienza y culmina con y en Jesucristo. Eso es lo importante. Así es la trayectoria de toda esta enseñanza bíblica. Es en Jesucristo que se comienza y se culmina todas las cosas. Te invito que hoy, iniciando estos estudios, vamos a considerar en las siguientes lecciones de estudio que presentaremos una exposición
panorámica de este libro, con mucho énfasis precisamente en los juicios del último tiempo y en la victoria final del Cordero de Dios. Y ahí es verdaderamente el enfoque del estudio de Apocalipsis. Esa victoria final del Cordero de Dios. Pero todo esto hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, primero, para una interpretación correcta y objetiva de este interesante libro de la Biblia. Así que con esta introducción quiero invitarte a que nos sigas estudio tras estudio, porque vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene un significado. Es el verbo del griego conjugado apocalipsis con K, que significa revelación y que literalmente quiere decir quitar el velo, lo que sería obviamente sinónimo de velar. Es decir, de manifestar. Y hasta se puede traducir el término descubrir. Ese es el significado en el original griego y con sus conjugaciones. Este libro, obviamente, está escrito y se dejó escrito para los bienaventurados. Esto es para la gente bienaventurada. Yo quiero que todo aquel que esté escuchando, una vez me escuche a mí, permita el Espíritu Santo de Dios que lo toque y lo comience a inquietar para que tú comiences a desear ser un bienaventurado. Porque ya la iglesia, este servidor y todos los que han recibido a Jesucristo, esa revelación de parte de Dios que nos ha sido dada, que en Él todas las cosas por Él y para Él fueron hechas, y tú y yo fuimos hechos para Él, recibamos verdaderamente la revelación que nos permite este libro, de que hoy conocemos que se escribió para nosotros los bienaventurados, para los siervos del Señor. Por eso es que quiero definir la palabra bienaventurado. Ahora que es el momento del inicio del estudio de este libro, porque se escribió para los bienaventurados. Y bienaventurado es una palabra traducida del griego mamarios, que literalmente significa uno que es lleno de bendiciones. ¿Cuántos de ustedes son llenos de bendiciones? Todos y cada uno de nosotros. Al hablar de Jesucristo, estamos llenos de bendiciones. Uno que es lleno de bendiciones y muchas dichas. Es decir, dichosos. Un bendecido y un dichoso. Es todo aquel. Ese libro es para gente así. Algunas versiones bíblicas traducen el término bienaventurado como felices o dichosos. Fíjate bien, como la palabra encaja en lo que tú y yo somos.
Nosotros nos alegramos con estudiar la palabra, sentimos una bendición porque en medio del estudio el Espíritu Santo de Dios nos habla a nosotros la verdad. Y cuando Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, está en medio de la iglesia, es decir, esa iglesia que eres tú y yo, todo esto que estamos hablando nos produce felicidad, seguridad, estabilidad, dicha, confianza. Estamos seguros en el Cristo revelado. Revelación. Este libro es la revelación de Jesucristo. Jesucristo, como el primero y el último, como Alfa y Omega, en el postrer tiempo se revela en el tiempo final y difícil como la esperanza para los dichosos, para los felices. Y esa esperanza es para nosotros que encajamos en el término bienaventurado. Hoy tú eres un bienaventurado y yo soy un bienaventurado. Fíjate cómo el Espíritu Santo comienza a revelarnos cosas maravillosas con solo hacer una presentación, una introducción de lo que vamos a disfrutar en los estudios presentes que vamos a tener. Dios mediante podamos llegar a ti con estos estudios. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Permíteme compartir una afirmación con fundamento, lo que le llamamos una afirmación fundamental. Cada ministro de Dios, cada profeta de Dios, y cuando digo profeta es aquel que habla la palabra de Dios, que habla la profecía de este libro. Cada siervo de Dios tiene que afirmar con fundamento. Yo tengo que ministrarte a ti y a mí en este momento una afirmación fundamental. Si Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, tengo que afirmar lo siguiente: que el Cristo revelado en el Apocalipsis es el Cristo poderoso que habita en medio de la iglesia. Ese que es revelado en el libro actualmente tiene un ministerio presente. Hace más de 2000 años Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Pero con su atributo de omnipresencia está en medio de la iglesia para manifestar su poder. Y hoy todos nosotros como iglesia podemos decir que sentimos el poder del Cristo revelado. Ese Cristo revelado es ese poder, ese Cristo poderoso que está en medio de ti, en medio de mí, en medio de la iglesia. Él cumplió su promesa y Él dijo: yo no os dejaré huérfanos. Estaré con ustedes todos los días. Ahí lo tiene. Estoy haciendo una afirmación fundamental porque la esperanza de la iglesia, no hay crisis y no hay momento difícil para la iglesia poderosa, porque tiene el poder de Jesucristo que la hace poderosa. Porque habita. Quiero decir esto con mucho cuidado. El Señor vive con la iglesia, vive contigo, vive conmigo. Ese Cristo que aparece en el Apocalipsis con el propósito de revelarse a sus siervos, los que deben conocer las cosas que van a suceder pronto, que ese es el propósito por cual se escribe el libro. Revela lo siguiente hoy, y en esta fundación fundamental lo dejamos por sentado. Ese Cristo revelado aquí en Apocalipsis es el Cristo poderoso que habita en medio de la iglesia, que ahora mismo está conmigo y está contigo.
A Él sea la gloria. En el capítulo 1 y versículo número 3 aparece el versículo que hace alusión a lo que comentaba hace un ratito acerca de la gente bienaventurada. Y me gustaría compartirlo, ¿verdad?, dentro de este inicio de estudio. El Señor se revela a sus siervos y le revela todas las cosas que deben suceder pronto, pero antes de que sucedan esas cosas, el Señor se nos revela para que conozcamos las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y como somos dichosos y somos tan felices con Jesucristo, fíjate la recompensa que hay para aquel y todo aquel que se preocupe por estudiar y conocer este libro. A diferencia de muchos que, pues, poco aceptados, hay que salir de ese grupo, no podemos caer en esa trampa. Tenemos que hacer caso a lo que nos pide el Señor. Y fíjate lo que pide el Señor cuando revela en el versículo 3 y dice lo siguiente. Dice, bienaventurado el que lee. Hoy nosotros no estamos leyéndolo, estamos estudiándolo. Claro, obviamente lo vamos a leer, pero lo grande es, mira para quién es la bendición. ¿Para quién es la dicha? Nosotros hoy tenemos la dicha de caer en esos bienaventurados. Dice, bienaventurado el que lee. Esto es lo que plantea el verso 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que mira lo importante, que es identificar el propósito de este libro. Mira lo importante que es descubrir al Cristo revelado en este capítulo 1, que a continuación pues comenzamos a estudiar. Y claro, hay que reconocer la importancia actual del libro de Apocalipsis, que es precisamente hacernos recordar que el tiempo está cerca y que la profecía de las palabras que están escritas en este libro son precisamente reveladas para ti y para mí, que somos la iglesia que está compuesta de la gente bienaventurada. Hablemos de la revelación de Jesucristo. Y desde luego tenemos que hacer una presentación formal de la revelación. Y vamos a estar considerando los versículos del 1 al 3 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Así que debemos comenzar diciendo, bienaventurados los que reciben la revelación. Eso es decir, tú y yo que hoy recibimos la revelación somos bendecidos, dichosos, felices de escuchar algo que nos concierne, oír para llevarlo al alma. El alma está sedienta. El alma del creyente tiene sed de Dios. Como dije, esto es para la gente bienaventurada. En este capítulo se nos presenta la verdadera introducción al libro. Presenta una serie de datos que son introductivos, que son muy importantes para que
tengamos una clara interpretación del libro. Entre estos datos se destacan el autor de Apocalipsis, presentado en los versículos 1, 4 y 9 de este capítulo número 1. También, bien importante, se nos presenta el lugar de donde se escribe el libro, que es Patmos, y aparece en el versículo número 9. Una islita llamada Patmos. También, en adición a eso, se nos presenta algo bien llamativo, que son las condiciones del autor. ¿Dónde estaba el autor en esos momentos en que se escribe? En otras palabras, en que ocurre esta extraordinaria revelación de Jesucristo. La condición del autor era que estaba preso precisamente en esa isla de Patmos. Esto es bien importante considerarlo. Estaba preso no por ser un malhechor, sino estaba preso por causa de Jesucristo. Como dije al comienzo, Apocalipsis es un tiempo diseñado para crisis, para tiempos difíciles, para tiempos donde se halla el pueblo y el fiel creyente perseguido. En todo tiempo nos persiguen. Hay enemigos de Jesucristo y de su iglesia. Por lo tanto, aquí tenemos precisamente en el momento más difícil de la persecución de las iglesias que habían en el Asia Menor en aquel tiempo, el autor de Apocalipsis estaba preso precisamente por el testimonio y por la causa de Jesucristo. Otro dato es los destinatarios. Fíjate que, como dije, es para bienaventurados el libro, para que la gente dichosa y feliz y bienaventurada, en medio de la crisis que hay, en medio de la prueba, en medio de la dicha y la alegría, en todo tiempo, busque la fortaleza espiritual que produce la esperanza que nos trae este maravilloso libro de la Biblia. Los destinatarios, las iglesias de Asia, que se mencionan en los versículos 4 y 9 de este capítulo número 1. Además, se nos provee una maravillosa descripción de Jesucristo. Oye esto, y estamos haciendo verdaderamente la introducción con todo lo que nos vamos a topar y lo vamos a estudiar poco a poco. Se nos provee una maravillosa descripción de Jesucristo, de quien es la revelación misma del libro. O sea que esto es lo que hace que esto es verdaderamente una revelación de parte de Dios para manifestar y presentar a Jesucristo, que nos ha sido revelado y el que está en medio de la iglesia habitando con su gran poder. ¿Dónde aparece esa impresionante y maravillosa descripción? Aparece desde el verso 9 al verso 18 de este capítulo número 1. Precisamente en el versículo 19 se nos da un bosquejo del libro. El versículo 19 de este capítulo 1. En el versículo número 20 nos provee una interpretación para los capítulos 2 y 3, que a continuación más adelante lo vamos a estar estudiando.
Así que los versículos del 1 al 8 son la introducción epistolar de Juan a la revelación de Jesucristo en los versículos del 9 al 18. Todo esto lo vamos a estar considerando. Quiero que te vayas preparando para que a medida que vayamos estudiando la palabra, tú vayas tomando la información y lo que no sabías, ahora que lo puedes adquirir a través de estos estudios, tú lo escribas y lo memorices y también lo pases para adelante, porque todos y cada uno vamos a hacer de este libro una bendición para ti y para mí como iglesia. Te invito a continuar con el próximo estudio. En el próximo momento que nos toque hacerlo, te invito a que nos sigas y continuemos analizando los versículos del 1 al 3, haciendo la presentación del libro y una declaración de la veracidad de la revelación, así como la bienaventuranza a los que leen y oyen las palabras de la profecía de este libro. Te invito a que me acompañes en el próximo estudio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.